Para los familiares del paciente. 5 de abril. He renacido. ¡Elena! Elena, Ana no se encuentra bien. ¿Podrías cubrirla en su turno nocturno? La solución glucosada se administra a las 8. Es en la habitación 502. Administrar. En mi vida pasada, mi hermana administró la solución equivocada. El paciente murió y yo pagué por ello. Elena, ¿sabías que el paciente era alérgico a la penicilina? Pero yo administré glucosa. ¿Te atreves a mentir? ¡Tus huellas estaban en el frasco! La muerte del paciente se registró a las 8 de la noche. En ese momento solo tú estabas cubriendo ese turno. Señor juez, lo que estamos viendo es una negligencia médica. Yo testificaré. Ante todas las pruebas, la sentencia es cadena perpetua. ¡Oye! ¡Tú! ¡Es ella! ¡Es culpable! ¿Cómo pusiste? ¡Linda asesina! ¡Tú! ¡Ven aquí! ¡Vas a pagar! ¡Esto es por mi hijo! ¡Eres una inútil! ¡Devuélveme a mi hijo! ¡Regrésalo! ¡Dame a mi hijo! En esta vida. No lo permitiré. Elena, ¿qué estás haciendo? Asustaste a Ana. Lo siento, se me resbaló. Ve a cubrir su turno. Yo la llevaré a casa. Espera. ¿En qué momento acepté? ¿Qué? Tengo que ir a una cirugía de emergencia. Además, si no se encuentra bien, puede medicarse. Es solo un suero. No debería ser la gran cosa. Por favor, ayúdame. Elena, eres muy egoísta. Tienes toda la razón. Lo soy. Nunca puedo contar con nada con ella. Hermano. Descuida, yo te protegeré. Según el informe de la autopsia, murió a las 8. ¿Pero por qué Ana quiere cambiar de turno ahora? Lo suponía. Ya falleció. ¡Pero yo administré glucosa! ¿Te atreves a mentir? ¡Tus huellas estaban en el frasco! La muerte del paciente se registró a las 8 de la noche. En ese momento solo tú estabas cubriendo ese turno. Para proteger a Ana, mi propio hermano y mi amigo de la infancia me tendieron una trampa. En ese caso, no me culpes. ¿Hola? ¿Es el bufete de abogados? Tengo un encargo para ustedes. El dinero no es problema. ¡Mi hijo! ¿Quién fue? ¿Quién asesinó a mi nieto? ¡No! ¡No puede ser! ¿Quién estaba de guardia esa noche? La enfermera fue Ana. ¡No fui yo! Desgraciada, ¿cuántas veces te dije que mi no, hijo señor, es yo alérgico a la penicilina? ¡Eres una infeliz! ¡No por nada me caes mal! ¡Debiste morir, Noel! ¡Noel! ¡Noel! ¿Quién lo asesinó? ¡No fui yo! ¡Se lo juro! ¡Fue ella! Elena lo hizo. Justo a las 8. Me empecé a sentir mal. Ella se ofreció y dijo que le pondría el suero al paciente del 502. Es igual que antes. Ya no mientas. ¿Crees que somos ciegos? Tenemos cámaras de seguridad. Pero esa ya está rota. Fuiste tú.
quieres inculparme? ¿Y cómo sabes que la cámara está rota? El hospital no nos ha avisado. ¿Cómo sabes eso? Bueno, Dime, ¿por qué alguien se preocuparía por las cámaras? ¡Tú eres la asesina! ¡Esperen! Mi hermana es inocente. Mi hermana es inocente. Daniel, Elena y Ana son tus hermanas. ¿Cuál es inocente? Eso es más que obvio. Esa es Ana. ¿Estás bien? Ya ni me sorprende. hermano, no me equivoqué con el suero. Elena me tendió una trampa. Elena, nuestros padres te enseñaron a reconocer cuando nos equivocamos. Entonces también recuerda que te enseñaron a ser honesto. ¡Cállate! ¡No me respondas! Pido perdón en nombre de Elena. Por favor, sean considerados con ella. Aún es joven. Yo mismo la llevaré con las autoridades. Mi propio hermano me declara culpable y frente a todos. ¿A las autoridades? ¿Ah? Tiene que pagar con su vida. Discúlpeme, señor. ¿No tiene curiosidad sobre cómo murió? ¿Qué? Habla. ¿A qué te refieres? Oye. ¡Desgraciada! ¡Suéltalo! ¡Aléjate! Por favor, miren. Aunque murió hace poco, ¿por qué está tan rígido y frío? ¿Qué quieres decir? Que el estado de su cuerpo indica que el joven murió hace al menos 5 horas y en ese momento yo estaba en el quirófano. Si quieren saber la verdad, les aconsejo que realicen una autopsia cuanto antes. Así sabrán la hora de su muerte. Sí. Claro. Vamos a hacerla. Perfecto. Todo está saliendo como lo planeé. Escuchen todos. Propongo que Pablo, nuestro forense estrella, lo examine. Sí, es muy bueno en lo que He hace. oído de él. Es una eminencia en medicina forense. El último discípulo de Alonso. Si él hace la autopsia, sabremos la verdad. Sea quien sea, debemos encontrar al asesino para que el alma de mi nieto descanse al fin. Si harán la autopsia, lo mejor será que llamen al experto y no a su alumno. Elena, ¿quién te crees que eres? No eres digna de llamarlo. Pablo ya llegó. Confío en que demostrará la inocencia de Ana. Ya llegó el forense. ¿Dónde está el cuerpo? En la cama. Pablo, juraste que me protegerías. Demostrarás mi inocencia, ¿verdad? Sabes que yo creo en la verdad. Entonces la esperaré. Después de todo, esta es tu última oportunidad. Pablo, no me decepciones. O si no, pagarás las consecuencias. Elena, los resultados pronto estarán listos. Te aconsejo que confieses. Hermana, es cierto. Si confiesas tu negligencia, solo serán 3 años y al salir de la cárcel seguirás siendo mi hermanita y la consentida de nuestro hermano. ¿Y luego qué? Pues nuestra familia volverá a estar unida. Tienes toda la razón. Hermana, al fin lo entendiste. Entonces, ¿por qué no vas a confesar? ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué iría a confesar? Elena, tu hermana te estaba aconsejando. ¿Y quieres que asuma la culpa? Cuando salgan los resultados, yo mismo te llevaré ante la ley. Adelante. Yo igual los espero. ¿Tú? Forense, ¿cómo va todo? Pues ya tenemos los resultados. En cuanto a los detalles, será mejor que los vean ustedes. Fue por la alergia a la penicilina. ¡Desgraciada! ¡Tú fuiste!
Entonces, ¿eso fue lo que pasó? Según los resultados de la autopsia, la hora de la muerte ocurrió a las 8 de la noche y la causa fue su alergia a la penicilina. Elena, no hay duda de que el paciente murió por tu culpa. Pablo, tu promesa no vale nada. Según la ley, debo asistir en el juicio y testificar, así como reportar cada detalle de tu mala praxis, a menos claro que admitas ser culpable. Así que siempre seré dejada atrás. Por mi hermano y mi amigo. Ahora lo pagarán. Den la orden. El encargo se activa. ¿Qué encargo? ¿Por qué tanto misterio? ¿En serio crees que vas a salvarte de esto? ¿Por qué querrías salvarme? La del delito. Fuiste tú. Tenemos testigos y pruebas, Elena. Deja de negar tu crimen. Ven, vamos a la comisaría. Daniel, es mi última advertencia. Te arrepentirás de esto. Solo me voy a arrepentir si no te llevo ante la ley. ¡Andando! Pablo el forense, que se siente dar un falso testimonio. ¿Me llamas mentiroso? Si yo solo dije la verdad. Entonces, luego nos veremos. ¡Andando! ¡Camina! Por favor. ¡Ahí está esa desgraciada! ¡La voy a matar! Aquí ¡Por mi hijo! morí en mi vida pasada. Pero no dejaré que se repita. ¡Déjenos pasar! ¡No nos atoquen! ¡Vamos a castigarla! ¡Arréjenle todo! ¡Ensócienla! ¡Láncenle todo! ¡Javier! ¿Quién te dio el derecho? Elena, ya puedes morir. Así que ellos lo planearon todo. ¡Ella! ¡Esa maldita ¡Ella mató a mi hijo! tiene que ¡Pagarás con tu vida! ¡Eres una asesina! Y el espectáculo ¡Alto! ¡Están equivocados! empieza. ¡Ella no lo mató! Mi hijo tenía una ¡Elena vida no lo hizo! brillante. ¡Es inocente! Esto no es justo. pagar por eso! Soy el abogado que la señorita Elena contrató. Y tengo novedades sobre el caso. ¡No! Tranquila. ¡Di lo que sabes! Por órdenes de ella, busqué a un experto para hacer una autopsia al cadáver. Y aquí tengo ese informe. Aquí dice que la hora de la muerte fue a las 3 de la tarde. Pero eso significa que... Esta es mi venganza. ¡Imposible! Esos resultados deben ser falsificados. Forense, sospecho que usted falsificó los resultados de la autopsia. ¿Con qué derecho cuestionas mi profesionalidad? ¿De verdad crees que te vas a librar usando pruebas falsificadas? ¿Estás seguro de que quiere cuestionar este informe de autopsia? ¿Quién sabe de dónde sacaron al forense de cuarta que las hizo? Seguramente un novato. Además, Pablo es un forense brillante. Ha estado en casos importantes. Su informe es más viable que el de ese supuesto forense de cuarta que contrataron. Pablo, mira atentamente el nombre que aparece en el informe. ¿De quién es? Dice forense. ¡Alonso! Exacto. Quien realizó el segundo examen es una eminencia y el mentor de Pablo, Alonso. Esto no puede ser. ¿De verdad lo hizo? Pablo, te acabas de disparar en el pie, ¿no crees? Le pagaré hasta 1 millón, pero quiero que me consigas a Alonso. Es el mejor. ¿Estas pruebas? ¡Son una falsificación! La certificación del forense Alonso está ahí. Míralo si no me crees. Pero eso se puede falsificar.
Además, mi maestro ya es mayor, y por su edad es lógico que cometa errores. Se equivocó. ¿En serio? ¿Quieres cuestionar a tu maestro? ¿Y por qué no habría de cuestionarlo? Si desde hace mucho tiempo que he logrado superarlo, de todos los forenses de la región, yo soy la mayor autoridad. Señor Alonso, ¿escuchó lo que dijo su mejor alumno? Pablo, ¿te atreves a cuestionar mi autoridad? Perfecto. De ahora en adelante no tendrás otra oportunidad en esta ciudad. ¿Crees que me vas a asustar con eso? Si ese realmente se trataba del maestro Alonso, para este momento yo ya habría sido notificado de mi despido. Exacto. Elena, ¿sabes que Pablo es una estrella en ascenso como forense? Siempre ha sido así. Solo una exagerada. Jefe, sí, diga. Pablo, ¿cómo te atreves a ofender al maestro Alonso, insinuando que su informe era falso? Desde hoy estás despedido. Pero, señor, oiga, escúcheme, eso no fue lo que pasó. ¿Cómo es que pasó esto? ¿Cómo pudo? ¿Cómo pasó? Tú lo buscaste. Por insoportable. Fuiste tú. Si hubieras confesado, ¡no me habrían despedido! Pero que se le ocurriera al gran forense Pablo falsificar una autopsia implica que yo no me puedo defender. Eres una maldita. Yo te amaba y siempre me rechazaste. Y yo te di una oportunidad y tú la rechazaste. ¡Ya basta, Elena! Siento que ya no te reconozco. Estoy muy decepcionado. Parece que aún no estás entendiendo la situación. Señores, al fin encontramos a quien mató a su hijo. Esto no se ¡Detenga a la policía! ¡Vamos a ellos! ¿Qué les pasa? ¡No pueden tocarme! ¡Que me suelten! Todo esto ¡Tienen que salvarla! es el resultado de sus actos. ¡Quietos! ¡Alto! ¡Ya suéltela! ¡Aléjese! ¡Esto no va! ¡Tranquilícense! ¡Hay que hablarlo con calma! ¿Con calma? Te voy a enseñar mi calma. Cariño, trae la calculadora para que pague. Es cierto. La leche en polvo, la educación, la manutención, el seguro. En total, nos deben 10 millones. ¿10 millones? ¿De dónde vamos a sacar esa cantidad? ¿Ese es su problema? Si no me devuelves el dinero, lo vas a lamentar. Pero... No se dejen engañar por esa mujer. Antes del suero, siempre verificaba todo 2 veces. Espera, dijiste que antes del suero verificabas todo 2 veces. Así es. Y si me hubiese equivocado, admitiría la culpa. Tenías que revisar la medicación, pero aún así le inyectaste penicilina. Así que eso parece un intento de asesinato. ¿Qué dices? ¿Un asesinato? No digas tonterías. Es una mentirosa. ¿Por qué te miras tan nerviosa? No estoy nerviosa. Solo que eres una mentirosa. Y ya sé por qué. Es porque Daniel y Pablo son amables conmigo. Y quieres ponerme una trampa para vengarte. Elena, cuida lo que dices. La condena por asesinato y negligencia médica son diferentes. Estos dos actúan raro. Quizás hay algo más detrás de todo esto. Oye, Lucas, hay algo más que necesito pedirte. Adelante. Claro, lo haré ahora. Con testigos y pruebas, ¿tienes algo más que decir? Hermano. Descuida. Yo sé que Ana nunca podría ser la asesina. Siempre ha sido obediente y sensata. En cambio tú te metes en problemas y Ana tiene que ayudarte. Tu supuesto buen comportamiento significa asesinar a alguien y hacérsela inocente. Elena, tienes que aprender a perdonar. Además somos familia. ¿Por qué no puedes dejar a Ana en paz? Y si ustedes mejor me dejan en paz a mí, porque ustedes falsificaron la autopsia y me acusaron falsamente en el juicio. Si la autopsia tuvo errores, fue por mi falta de experiencia. Pero Ana
Jamás le hubiera inyectado penicilina, así que no trates de culparla. Eres muy noble. Entonces, ¿tu falta de experiencia te hace culpar sin tener las pruebas? Una autopsia sí puede tener errores, pero... Pero yo sé que las huellas que estaban en el frasco eran tuyas, Elena. Así es, tienes razón. Daniel, revísalas. Tal vez me equivoqué en las pruebas, pero las huellas dactilares nunca mienten. Daniel, Estas de aquí son las huellas de Elena y podemos compararlas con las que estaban en el frasco para comprobar si es la verdadera asesina. una prueba de huellas dactilares, eso no... La verdad ya salió a la luz. Aún así, seguirán investigando. Así es. Tenemos que hacerlo hasta encontrar al verdadero culpable. Perfecto. Entonces comparen las huellas. Por favor, tráeme el análisis de las huellas de Elena. ¿Pero qué está pasando? No entiendo nada. ¿Qué pasa? Aquí tengo el resultado de los análisis. Daniel, ¿estás seguro de que ese informe es verdadero? Te lo garantizo por mi reputación. Perfecto. Déjame ver si tu reputación vale algo. La información de los resultados indica que las huellas que había en el frasco eran de Elena. ¿Pero qué es todo esto? Entonces, tú eres la asesina. Como bien saben, no hay dos huellas dactilares iguales en el mundo. Así que sin duda quien administró el suero ¡fuiste tú, Elena! Como lo esperaba, el mismo resultado. Daniel, no tienes remedio. Elena, por favor, escucha a tu hermano. Admite tu error. Les dije que yo no había sido. Si ustedes quieren pegarle a alguien, háganlo a ella. Perfecto. ¡Qué adorable! ¿Pero qué dices? Que la obra que terminaron montando es adorable. Y de hecho, ahora tengo curiosidad. ¿Qué se siente que mi propio hermano robe mis huellas para cambiarlas? ¿Cómo se siente? No sé de qué estás hablando. Olvídalo. Cuando se trata de elegir, yo soy la sacrificada. Y ya, no quiero un hermano así. Y ni lo necesito. Yo tampoco quiero una hermana como tú. ¡Perfecto! Entonces acompaña a tu inocente hermana Ana a la cárcel. No digas tonterías. Claramente las huellas son tuyas. Hermano, ya no discutas con ella. Mándala a la cárcel. No lo hagan. La evidencia es clara. Tienes que pagarme. ¡Ahora! Tranquilícese, señor. No deje que lo usen. Infeliz. ¿Qué insinúas? Que esas sí son mis huellas. Al fin lo admites. Perfecto. Pero esas fueron de hace 3 días. Sigues poniendo excusas. ¿Qué no sabes que las huellas dactilares de las personas no cambian con el tiempo? Sé que no pueden cambiar, pero sí pueden tener una cicatriz. ¿Viste? Cayeron. Entonces sí fue ella. Pero no puede ser. ¿Es verdad? No puede ser. ¿Pasando ahora? ¿Viste eso? No lo creo. ¡Tiene una herida! Ah, es cierto, tiene una. Entonces... Las huellas dactilares del documento también deberían tenerla en ese informe. Esas huellas dactilares están incompletas, por lo que la única culpable de esto solo eres tú, Ana. No puede ser. No puede ser verdad lo que está diciendo. ¿Qué me miran? ¿Pero en qué Además, ¿quién momento sabe si pasó esa herida esto? no se la hizo luego? Exacto. Además, nadie cree en tus palabras. Ana, no olvides que un día antes del incidente, tú me cortaste el dedo a propósito. No sé de qué estás hablando. Deja de decir cosas sin sentido. Daniel, ¿tienes memoria selectiva? Si quieres te lo recuerdo, porque todos en la enfermería vieron que Ana lo hizo a propósito. Y tú solo te empeñaste en decir que estaba exagerando. ¡Me humillaste en público! ¿Pero por qué querrían entonces? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está diciendo? Todo lo que estás diciendo es según tu versión de los hechos. ¿Por qué? Deberían creerte. ¿Olvidaste que el peleando hospital con ella. tiene registro de los medicamentos y cámaras de seguridad? ¿Estás diciendo que te están difamando? Yo solo estoy presentando las pruebas. Mi hijo murió a las 5 y ustedes cambiaron a las 8. Además, las huellas en el frasco estaban mal. Yo solo quiero
¡Que me devuelvan a mi hijo! Ana, ¿qué se siente recibir tu merecido? Lo sabía. Tú eras quien estaba detrás de todo esto. Cuando mi nieto estuvo hospitalizado, estuviste a punto de asesinarlo. Creo que no estás nada mal. ¿Ah? Da igual si no tienes dinero. ¡Me darás un hijo! Te tendré piedad. Te dejaré ser su amante. Hermano, Elena, ya fue suficiente. Este era un asunto sin importancia. ¿Por qué tuviste que causar todo este alboroto? Lo lograste. Nuestra familia está destrozada. Elena, nunca pensé que harías algo así. De tan solo pensar que llegué a amarte, ¡me rompe el corazón! No vuelvas a casa. Para el aniversario luctuoso de nuestros padres, de ahora en adelante, haremos como si no existieras. Cuando vuelva a casa, voy a quemar todas nuestras fotos juntos para así olvidarte. ¿Qué intentan decir? Por favor, quiero que sean claros. Si admites tu error, yo tal vez podría darte otra oportunidad. Luego puedes decirle al señor Alonso que interceda por mí. ¿Por qué son tan descarados para exigir? Uno de ustedes dio un falso testimonio, mientras que el otro alteró la autopsia. Van a ir a la cárcel. Pero ustedes tampoco se van a librar. ¿Están sorprendidos? Le pedí a mi abogado que reuniera todas las pruebas. Elena, ¿qué haces? ¿Acaso quieres destruir mi futuro? ¿Entiendes que si voy a la cárcel, mi vida se habrá terminado? ¡Tienes que pensar en mí! Eres una malcriada, Elena. Ya nada puede salvarte. Ya es tarde para arrepentirse. Porque les di una oportunidad y no la aprovecharon. Ustedes me miraban con arrogancia pensando que seguía siendo la insignificante Elena. Mira, ya llegaron las autoridades. Sí, ya llegando a la policía. ¿Qué está pasando? No puede ser. No puede ser. Quiero saber quién es el asesino. ¿Por qué van a detener todo esto? Llegó su castigo. ¿Qué tal? ¿Y ahora? Más bien, llegó el tuyo. ¿Qué significa? Recibimos una denuncia. Se te acusa de un homicidio médico. Por favor, acompáñame. ¿Homicidio médico? Según la denuncia, Ana administró penicilina por error. Pero tú te negaste a trasladar al paciente a urgencias, y eso derivó en su muerte. Por eso fue homicidio. Elena, ¿qué te hace pensar que puedes enfrentarte a mí? En ese momento, supe que el paciente se estaba muriendo, pero mi hermana no me dejó llamar a nadie. Y al final, terminó echándome la culpa por lo que pasó. Sé que administré mal la medicación y estoy dispuesta a asumir la responsabilidad, pero espero que no dejen impune a la verdadera asesina. ¿Y ahora? ¿Ya estás satisfecha? Sigue sin admitir tu error. No puedo hacer nada. Daniel, eres bastante astuto. Elena, lo que está pasando, todo te lo mereces. Ahora me pregunto si esto vale la pena. Cuando todo se sepa, no solo terminarán perdiendo su futuro, también sus vidas estarán terminadas. Mejor empieza a preocuparte por ti. Daniel, tomaste el camino equivocado. Y si sigues avanzando, solo te espera la ruina. No me equivoco. Como hermano mayor debo proteger a mi hermanita. ¿Proteger a tu hermanita? Entonces, ¿qué soy yo para ti? Por tus venas corre mi sangre. Ana y tú son diferentes. Ella aún es joven y necesita que la cuiden y la protejan. Tienen que sacrificarme para tener que protegerla. Necesita que la cuiden y por eso mi hermano y mi amigo se aliaron para enviarme a la cárcel. Crecimos juntos y compartimos nuestra infancia. ¿Alguna vez
Se preocuparon por mí, pero por ella, quien apareció de la nada, ustedes lo darían todo. Daniel, tu amor no vale nada. Señorita, tiene que venir con nosotros. ¿Me garantizan que se va a hacer justicia? Hay un equipo especial de investigación que está trabajando en el caso. Los resultados van a llegar muy pronto. ¿Qué hay de ellos? Aunque ellos fuesen los que denunciaron, también deben estar disponibles para cooperar. Bien. Esperemos y veamos. Su investigación preliminar ya terminó. ¿Cuándo van a estar los resultados? Tomará un tiempo. Mientras tanto, no puede salir de la ciudad por si llega a ser citada. Por favor, firme aquí y podrá irse. Gracias por cooperar. Señorita, espere. Afuera hay periodistas. Podría salir por detrás. ¿Cree que soy culpable? Según la evidencia actual, eso no se puede comprobar. Por ahora, soy inocente. Entonces, ¿por qué debería salir por detrás? ¿Ya salió? Preparados, cámara 1, cámara 2, venga conmigo. Ahí está. Señorita Elena, ¿puede darnos una declaración respecto al caso del señor Javier? Ella es Elena, mi hermana adoptiva, la única responsable del accidente. Y ella también me obligó a asumir toda la culpa para lavarse las manos. Disculpen, es mi culpa. La crié desde pequeña y eso causó que no sea tan sensata como Ana. Solo causa problemas. Hermana, ellos son periodistas locales. Deberías dejar de poner excusas, al menos delante de ellos. Confesar es lo mejor. No te resistas. Si admites tu error, tal vez las cosas puedan cambiar. ¿Esta es su nueva estrategia? ¡Qué ridículos! ¡Asesina! 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 Señorita Elena, ¿por qué incriminó a su hermana adoptiva? ¿Es porque no son de la misma sangre? a propósito, ¿es eso cierto? ¿Por qué no le ofrece una disculpa a la víctima? Tiene que hacerlo. ¿Yo qué hice para disculparme? Vio que la víctima tenía una reacción alérgica y entró en shock, pero se negó a tratarlo. ¿Y tú? ¿Llegaste a verlo? Nunca. ¿Viste alguna grabación? Tampoco. Y como periodista, ¿con qué derecho me juzgas como culpable? Todo el mundo lo dice. Y los presentes saben que usted es mala por incriminar a su hermana adoptiva. Eso demuestra toda su falta de ética. Usted es un monstruo. ¡Qué rápido! Ganan dinero. ¿Qué insinúa? ¿A qué Ana les pagó para desprestigiarme? Dinero fácil. No sé de qué habla. Ya deje de mentir. Entonces les aconsejo que midan sus palabras. Oye, ¿Qué le pasa? les dije que la detuvieran. ¿Por qué no lo hicieron, idiotas? Señorita Ana, no vamos a aceptar su dinero. ¡Oigan! ¡Alto! Elena, eres una odiosa. ¿Por qué no te mueres? No hay vuelta atrás. Ya llegamos muy lejos. Si Elena no admite la culpa, todos seremos encarcelados. Hermano, ¿qué podemos hacer? La última vez logró librarse de las puertas del juzgado, pero esta vez no se saldrá con la suya. Hermano, solo te tengo a ti. Descuida. No tengas miedo. Voy a protegerte. Anhelaba la paz, pero el viento sopla. Pensé que todo se resolvería, pero me esperaba una tormenta aún peor. Tengo que reunir las pruebas suficientes para limpiar mi nombre. Si ella realmente lo asesinó, ¿por qué motivo lo hizo?
En esta fecha Javier fue hospitalizado. Lo recuerdo ahora. «6 de agosto. Ana no le hizo la prueba alérgica a Javier antes del suero. Eso causó una reacción a la penicilina y luego un shock anafiláctico leve. Ya recordé. Duele. Duele. ¿Qué está haciendo? ¿No puede quedarse quieto? Ya es un adulto y se desmaya. Uy. Es una reacción alérgica. No es eso. Nadie es alérgico a la penicilina. Solo exagera porque le dio miedo. ¡No! Oye. Él es mi paciente. No intentes robarme el caso. ¿Viste su historial médico? ¡Es alérgico a la penicilina! Déjame ver. ¿Y qué si es alérgico? No se va a morir. Además, la penicilina es mejor. ¡Ana! Hijo, Javier. Javier, ¿qué dijiste? ¿Le querías poner penicilina a mi nieto? ¡Eres una inconsciente! ¡Vamos, te llevaré ¡No voy con a el ir! director! ¡Suéltame! ¡Ahora! ¡Déjeme! Claro. Ahora lo recuerdo. Ana recibió un regaño por esa negligencia médica con Javier. Lo encontré. ¿Qué pasa, Ana? ¿Te ves molesta? Es que, ¿cómo se atrevieron a presentar una queja? Cada vez que ese se vomitaba, se hacía del baño encima o necesitaba sueros, yo era quien lo cuidaba. Las personas son idiotas. Necesitan un escarmiento. ¿Por qué me detuviste? Debió tener esa reacción alérgica para que aprendiera. Si lo hacía, él habría muerto. Era solo una alergia. Nadie muere por eso. Y estaba en un hospital. Lo podrían curar si pasaba. Lo que creo es que tienes miedo que Ana te quite el premio a la mejor. Yo ya gané ese honor, hermano. No es eso. No quiero saber cómo lo conseguiste o tu relación con el director. Oye, ¿Qué te pasa? No puedes hablarle así a tu hermana. es un asunto de vida o muerte. No se puede tomar a la ligera. Si tienes tanta ética médica, entonces algún día muérete con él. Si tienes tanta ética médica, entonces algún día muérete con él. Al final fue una premonición. Parece que el motivo del asesinato ya está claro. ¿Lucas? ¿Qué tal? Señorita Elena. Tengo más información. Le envié los documentos al correo electrónico, pero hay otro que tiene que recoger en persona. Buen trabajo. Te pagaré el doble de lo acordado. La penicilina para el paciente 304 apareció en el cuerpo de Javier en la 502. Ana, por mucho que te excuses, no cambia el hecho de que administraste mal el medicamento. Ley son pruebas, no caprichos. ¿Qué está pasando? Elena, ya no tiene por qué venir. Entonces, ¿me están despidiendo? No tengo otra opción. Los medios hablan de ti. Dicen que no ayudaste al paciente. Dañaste la imagen y reputación del hospital cuando faltaste al juramento hipocrático. Si esperamos un poco, quizás las cosas cambien. No hace falta, Elena. El hospital te ha tratado bien todos estos años. ¿Por qué nos pones en esta situación ahora? Está bien, pero deme mi bono de liquidación. Me lo debe. Ese bono se lo dimos a la familia de Javier. ¿Por qué lo usaron para la compensación? Todos dicen que fue culpa tuya. No tengo otra opción. Claro. Recuerde lo que dijo hoy. Elena, ¿qué quieres decir con eso? A que cuando sepa la verdad de esto lo demandaré por incumplimiento laboral. Lucas, ¿me trajiste eso? Claro, aquí están.
Aquí tiene la grabación dañada. Muchas gracias por tu trabajo. Aquí está lo que acordamos. Señorita, por favor, quédeselo. Lucas, Hace 3 años hospitalizaron a mi hijo. En ese momento no pude pagar las facturas a tiempo. Y tu hermana Ana quería echarlo. Pero fue gracias a usted que fui capaz de pagar eso. gracias. Estaré ahí cuando ganes el juicio. ¡No se escapará! ¡Vas a llegar por lo que hiciste! ¡Al fin te atrapamos! Al fin te encontré. ¡Desgraciada! Yo no tengo que ver en la muerte de tu hijo. Si hubieses hecho algo, mi hijo estaría vivo. Nos dijeron que por la muerte de nuestro hijo pidiéramos una indemnización. ¿Quién les dijo eso? ¡Nosotros lo hicimos! ¿Querías otro hijo, no? Ella puede dártelo. Tiene caderas anchas. Podría darte muchísimas hijas. Ana, aún no te han pedido las pruebas y tú misma solo te delatas. ¡Ana ya pagó mucho por ti! Por eso, la indemnización debe salir de tu bolsillo, Elena. En este documento se demuestra que claramente Ana usó penicilina en su hijo y se lo administró. Desgraciada, ¿cómo justificas esto? Es solo un documento. Es muy fácil falsificar. ¿En serio le crees? ¿Insistes con eso? Al menos ten decencia. ¿Y eso qué? Las dos son enfermeras y tú eres su hermana mayor. Ana cometió un error, pero tú no tienes responsabilidad. Y yo quisiera preguntarles, si se supone que tanto quieren a Ana, ¿por qué no toman la responsabilidad por ella? ¡Eres una insolente! Ya no eres parte de la familia. Si quieren acabar con ella, pues entonces háganlo de inmediato. Si quieren llevársela para que les dé un hijo, adelante. Llévensela cuando quieran. Señorita, nosotros no somos irracionales. Cada uno es responsable de sus actos. Quien comete un error debe asumirlo. Qué hermosa piel. Sería una lástima hacerle daño. Así que, o nos pagas, o vas a tener que darnos un hijo. No tengo dinero. Entonces, ¿nos darás un hijo? Tampoco puedo darles uno. Entonces, ¿qué quieres decir? Que tengo las pruebas de que Ana lo asesinó premeditadamente. ¿Qué clase de pruebas? No le hagan caso. ¡Está mintiendo! Las cámaras de aquí ya no sirven. ¡Qué buena oportunidad! Cuando Javier fue hospitalizado por primera vez, casi muere. Y justo fue por alergia. Pero Elena fue quien lo salvó. ¿Tienes pruebas de que en serio Ana asesinó a Javier? Si nos engañas de nuevo, te juro que ni 1 millón te va a salvar. Tranquilos, esta vez no habrá ningún imprevisto. ¿Qué es eso, Elena? Es la grabación de lo que pasó ese día. ¡Eso es falso! ¡Ven, dámela! ¿Por qué? ¿No quieren saber la verdad? ¡Deténganlo! ¡No le hagan caso! ¡Todo es falso! ¡Solo miente! Reprodúzcanlo, solo queremos saber la verdad. Y ya no te molestaremos. Hermano, ¿ahora qué hago? Yo solo quería darle una lección a Javier. Hermano, ¿ahora qué hago? Yo solo quería darle una lección a Javier. Le administré mal la penicilina, pero solo quería darle una lección. No pensé que con tan poco se podría morir. No quiero que me condenen. No quiero ir a la cárcel. Por favor, solo ayúdame. Llegados a este punto, solo hay una forma de hacerlo. Te escucho. Haré todo lo que digas. Entonces haremos lo siguiente. Finge que te sientes mal y busca a Elena para que te reemplace. Haré que acepte, y luego podrás echarle toda la culpa. Este plan no puede fallar. Pero, ¿qué pasa si la policía investiga? No te preocupes. Puedo falsificar sus huellas. Además, Pablo es forense y nos ayudará a alterar los resultados de la autopsia. ¿En serio me va a ayudar? Así es. En cuanto recibí la llamada, vine corriendo hasta acá. Eres mi amiga. No tienes nada que temer. ¿Lo ven? ¿Tienen algo más que decir? Así que fueron ustedes los que hicieron esto. ¿Nos quisieron engañar? Nosotros no. ¡No podemos dejarlos escapar! ¡Deténganlos, que no escapen! Les advierto que aquí hay cámaras.
Así que ustedes son los que cometerán un delito. Pero nos dijiste que las cámaras de aquí ya no sirven, ¿o no, hermano? En realidad, sí sirven. Están grabando. Esperen, sé que podemos llegar a un acuerdo. Por favor, solo escúchenos. Tengan piedad. ¿Hablar de qué cosa? ¡Ataquen! ¿Qué se siente? Toma esto. Según las pruebas, la reducción del salario de la señorita Ana la hizo sentir rencor. Y por eso, a propósito, le administró penicilina a Javier, causando así su muerte y sin ningún remordimiento, junto a Daniel y Pablo encubriendo la verdad del caso. E intentaron incriminar a la enfermera Elena. Afortunadamente, ella fue valiente y logró resolver la crisis con su inteligencia. Si no fuera por ella, nos habrían engañado. ¿Y cuántos años les van a dar? Fue asesinato. Será condenado a muerte. Y los cómplices tendrán al menos cadena perpetua por lo que hicieron. ¡Eso! ¡Que se pudran! Ana es culpable de asesinato premeditado. La condena es la muerte. Daniel y Pablo fueron sus cómplices. Su condena es cadena perpetua. ¡Justicia! Se los dije, que se iban a arrepentir. Están acabados. ¿Qué se siente de pasar a un futuro brillante? A ser una rata de alcantarilla. Elena, sé que siempre te fallé. Estaba un poco confundido. Ahora sé que lo que hice estuvo mal, pero ¿podrías perdonarme? No lo haría. Eso no me compete. Yo solo me encargué de que pagaran el precio.